Hola, muy buenas tardes con todos. Nuevamente, muchas gracias por darse cita a este nuevo evento, esta nueva conferencia, otra vez sobre un tema muy interesante que nos trae un ya conocido miembro de nuestra comunidad, el doctor Paul Arellano, y nos vamos a centrar en algo que estuvo relacionado a la charla de ayer, y es efectivamente en todo esto que está provocando la pandemia, ¿no? El hecho de la utilización de todos los recursos de la tecnología para poder adaptarnos a esta nueva realidad, y eso también ha tocado al servicio notarial en el país, y me imagino que también en otros lados del hemisferio, ¿no? Entonces, Paul está el día de hoy para darnos esta charla. Bueno, para quienes no ubican o no han tenido el placer de estar en un conversatorio anterior con Paul, Paul es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado en libre ejercicio profesional, magíster en Derecho Empresarial, especialista en Derecho Notarial y Registral, es notario público 64º del Cantón Quito, miembro del directorio del Colegio de Notarios de Pichincha en el periodo 2016-2017, es ponente en seminarios de Derecho Notarial. Tiene varias publicaciones con relación a su práctica, como es el Manual Práctico del Desahucio, Práctica Notarial, y varias publicaciones de artículos en la Guía Legal del Diario El Comercio, Revista Judicial del Diario La Hora y Derecho Ecuador. En esta ocasión nos acompaña también a esta charla un especialista en temas de tecnología, ¿sí? Es el ingeniero Hugo Carrión, ¿sí? Hugo es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional, tiene una maestría en gestión de la información y tecnologías de las comunicaciones y un diplomado en pedagogías innovadoras. Ha asistido a cursos de especialización en gerencia de multimedia en Malasia, regulación de telecomunicaciones en Singapur y teleeducación en la Universidad de Arkansas. Actualmente es director de proyectos del Centro de Investigación Imaginar. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Paul. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Sergio, por la cordial invitación y también agradeciéndole a Hugo Carrión por habernos acompañado en este conversatorio tan interesante respecto de la implementación del servicio público notarial electrónico. Te agradezco mucho, Sergio, la invitación. Hugo, doy la palabra a fin de empezar primero por la parte técnica del análisis de esta implementación tecnológica en el servicio notarial. Posteriormente hacemos el análisis legal. Bienvenido. Gracias en primer lugar, gracias a Conecta Law, gracias Sergio. Qué bueno coincidir en estas temáticas también con un gran amigo como Paul, así que va a ser un gusto poder departir algunas aclaraciones, así que voy a permitirme preparar una pequeña presentación para que ustedes, para poder guiarnos en esta corta intervención. Básicamente lo que he querido yo y lo que quiero compartir es lo que he querido preparar es unas breves pautas desde el punto de vista tecnológico que nos podrían servir para esa implementación progresiva de lo que se ha denominado el servicio notarial electrónico, ¿verdad? Me parece adecuado, por cierto, la terminología, porque justamente el servicio notarial electrónico hace uso de las plataformas electrónicas, de los documentos electrónicos, de la certificación electrónica. También se ha hablado durante algún tiempo del tema digital, de las notarías digitales. En sentido estricto, lo electrónico y lo digital no son exactamente igual, pero vamos a entendernos en esta, digamos, en esta presentación y en general en el ámbito no tan técnico van a tener la misma significación. Así que en algún momento, si nos referimos a la notaría digital o al sistema notarial digital, o incluso en algunos casos también se habla de las firmas digitales, vamos a entender que es lo mismo, aunque en la ley específicamente, por ejemplo, para ser específico, se habla de las firmas electrónicas. Bien, básicamente voy a empezar mencionando rápidamente, no me voy a enfocar a los temas jurídicos y notariales más específicamente porque Paul, que es el experto, se va a aclarar esos temas. Yo me voy a más bien enfocar en aclarar algunos aspectos y conceptos tecnológicos.
El antecedente de esta implementación progresiva, que está normada en una resolución de reciente publicación por el Consejo de la Judicatura, es la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, ¿verdad? En la que se dice específicamente en una de sus disposiciones transitorias que todas las entidades del sector público, más o menos, dice las entidades del sector público, las prestadoras de servicios públicos, los órganos de las distintas funciones del Estado e incluso las entidades del sistema financiero, dice, deben organizar e implementar mecanismos tecnológicos. Me voy a centrar en este aspecto porque tiene que ver con organizar e implementar. No solamente organizar tiene que ver con diseñar y proponer, sino con implementar. ¿Qué cosa? Mecanismos tecnológicos. Y cuando hablamos de mecanismos tecnológicos, hablamos de infraestructura, procesos, procesamiento, instrumentos, medios tecnológicos, canales de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esos mecanismos tecnológicos, nos estamos refiriendo a un sinnúmero de procesos, de equipamiento que van a ser necesarios ser implementados en lo que luego, por ejemplo, el reglamento habla de un sistema notarial electrónico. ¿Para qué? Básicamente, en lo que se propone en esta ley, en esta disposición transitoria, es que la presentación de solicitudes, la comparecencia, la suscripción de contratos, etcétera, etcétera, se pueda dar a través de medios telemáticos o electrónicos. Aquí una aclaración. ¿A qué se refieren los medios telemáticos? El concepto telemático fue acuñado en la década de los 60, ya casi llegando a los 70. Miren ustedes, en la década de los 60 todavía ni siquiera existía Internet. Por cierto, el uso de las redes de telecomunicaciones no nace con Internet. Esto ocurre mucho antes. Y es en Francia cuando el presidente francés en ese momento pide a un grupo de consultores que haga un estudio respecto a las redes de comunicaciones, y ahí es cuando en un documento oficial se acuña el término en francés télématique. Y télématique es lo que los autores proponían, la unión de las telecomunicaciones y la informática. Todo lo que tiene que ver con tele significa distancia, comunicaciones a distancia, telecomunicaciones, y entonces cuando se pueden unir las computadoras, que es la informática, que es el procesamiento automatizado de datos, con las telecomunicaciones, crea un concepto totalmente revolucionario, que ya se lo empezó a analizar desde estamos hablando de los 60, de hace 50, 60 años, ¿verdad? No nace con el Internet. El Internet lo que viene, desde que aparece oficialmente con ese nombre en el año 1983, en el Ecuador recién tenemos en el año 94, cuando el Internet llega acá al Ecuador, pero hace un cambio revolucionario porque esa información que se puede procesar automáticamente en las computadoras, ahora se puede transmitir en línea, en tiempo real, ¿verdad? Entonces, muchas veces el término en línea también es asociado al término digital o al término electrónico. Quiero decirles que no es el mismo concepto, pero podemos entender que se refiere al mismo, ¿cierto? A la oficina, a la notaría, al sistema, a la banca, al gobierno, que es electrónico, automatizado, en línea, ¿verdad? Entonces, se habla de los medios telemáticos o electrónicos. No, aquí entendería yo que no se quiso decir lo uno o lo otro, sino que el concepto de esta tecnología digital, esta tecnología que hoy por hoy, desgraciadamente, por la pandemia, ha facilitado también esta virtualización, quizás esta hipervirtualización, y por eso se habla ahora de que la telemática o esta presencia telemática también ha sido trasladada, por ejemplo, a la educación. Se habla de teleeducación, se habla del famoso teletrabajo, se habla de la telemedicina, etcétera, etcétera. Y dice también, hace una excepción y dice, salvo en aquellos casos específicos que por la naturaleza de la actuación sea necesaria la constatación física del hecho o del acto o del hecho, ¿cierto? Entonces dice, vamos a proponer, esta ley dice que todas las entidades del sector público, incluso las que prestan servicios públicos, siendo privadas, o aquellas entidades del sistema financiero, organicen los mecanismos tecnológicos para que se presten estos trámites, se hagan estos contratos de manera virtual. Más o menos eso quisieron poner, ¿no es cierto? Con palabras más, palabras menos. Y termina poniendo algo muy importante, pone las salvedades de aquellos en que la constatación física sea muy importante, pero pone al final algo muy importante que ya lo teníamos desde hace 20 años y dice, además las entidades públicas y privadas facilitarán el empleo de la firma electrónica y las certificaciones autorizadas. Esto está muy bien, no es algo nuevo, pero es algo que hacía falta desde hace mucho tiempo. Dar un verdadero impulso para que el uso de la firma electrónica en cualquiera de sus tecnologías. Firma electrónica, si nosotros nos ponemos a revisar la ley de comercio electrónico, se entiende la firma electrónica como toda información que está adjunta lógicamente a un mensaje y que permite identificar el autor de ese mensaje y su aceptación sobre el contenido del mensaje. La firma electrónica puede tener un sinnúmero de formatos. Sin embargo, dice la firma electrónica y algo más.
y las certificaciones autorizadas. Se refiere a lo que en la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, habla de los certificados de firmas electrónicas. A mí me gusta también llamarlas las firmas electrónicas certificadas. En otros países hay firmas electrónicas avanzadas, auténticas, etcétera, etcétera. Pero refiriéndonos a nuestro país, habla entonces del impulso al uso de la firma electrónica y los certificados de firma electrónica. En el Ecuador existe un decreto que obliga a todos los funcionarios públicos a utilizar certificados de firma electrónica, así que esto ha sido ya una implementación progresiva, igual que el paso hacia los servicios notariales electrónicos. Así que digamos, estos insumos, estos antecedentes son los que ahora estamos analizando para la implementación, cuáles son esos pasos necesarios para la implementación de los sistemas notariales. Así que esto un poco como los antecedentes. Luego, ¿qué dice la resolución específicamente? Y habla ya de servicio notarial electrónico, ¿no es cierto? Entonces, el Consejo de la Judicatura dice que en los actos y contratos y diligencias que por requerir la intervención física o la constatación de los intervinientes no puedan ser realizados con la comparecencia de los otorgantes o participantes por medios de uso electrónicos, serán exceptuados, ¿no es cierto? Serán exceptuados, no pueden ser realizados, a que se excluyen estos que no puedan ser realizados de manera presencial. Pero dice, en todos los demás actos se podrá hacer a través de sistemas telemáticos, electrónicos o remotos. ¿Por qué quería hacer énfasis en este párrafo? Porque aquí incluye un término más que es remotos. Y los remotos significa aquello que puede ser a distancia. Entonces, si bien no necesariamente redundante, pero sí aclaratorio y ampliatorio respecto a estos sistemas, sean telemáticos, electrónicos, remotos. En general, los medios telemáticos son electrónicos porque gracias a los sistemas electrónicos y digitales se permite esta virtualidad. Y dice, tendrá plena validez y la misma eficacia que la comparecencia física en relación a las unidades, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos primeros párrafos lo que mencionan es que todos sus actos telemáticos, a través de medios telemáticos, tendrán la misma validez. Claro, pero ¿cómo van a tener esa validez? Quizás eso lo vamos a discutir más tarde, pero dice, respecto a lo tecnológico, que un poco a mí es lo que me interesa y un poco puedo dar cuenta y puedo explicar, dice el Consejo de la Judicatura, dotará a los notarios de los medios tecnológicos de interconexión, por ejemplo, a fuentes de datos. Esto es fundamental. Si un trámite, por decir algo así, electrónico, se requiere que sea virtual, se necesita un insumo básico que es la información, que son los datos. Y por eso dice ahí, para ello, para que todo esto se dé, para que los actos puedan ser no presenciales, que sean virtuales, que sean remotos, que sean telemáticos y que tengan la misma validez, ¿no es cierto? Necesitarán, por ejemplo, una infraestructura, entonces ya nos va dando luces que interconecte. ¿Qué cosas dice? Por ejemplo, información de datos, tributarias, catastrales, registrales y demás. Y luego dispone que, por ejemplo, la DINADAB implementará los sistemas tecnológicos o sistemas informáticos que interconecten las notarías con los registros mercantiles y de la propiedad. Entiendo yo que eso está adelante, incluso ya se han hecho algunas pruebas, tienen que hacerse capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso paso a paso, ¿no es cierto? Y luego, otra cosa que también es importante, porque claro, la necesidad es muy grande, pero esto tiene que darse de alguna manera, por un lado, de una manera eficiente, pero por otro lado también de manera segura. Y es por eso que se requiere un sistema y la implementación de una plataforma. Como dice aquí, el Consejo de la Judicatura recibirá, menciona ya la resolución, incluso digamos, la misma ley del Ministerio de Finanzas, los diferentes financiamientos para la implementación, el presupuesto necesario para la implementación de estas plataformas electrónicas seguras. Y hace énfasis en lo seguro, yo también quiero explicar aquello porque esta virtualidad en general nos plantea una nueva realidad y esa realidad plantea también nuevos escenarios. Y esos escenarios incluyen la posibilidad de que los canales, por ejemplo, los medios, etcétera, 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 puedan recibir ataques informáticos. Tanto es así que, por ejemplo, ya en el Código Orgánico Integral Penal se incluyó varias infracciones contra sistemas de información. De hecho, en la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, que es del año 2002, o sea, hace 18 años, no es una ley reciente, ya se incluyó al final varios artículos respecto a lo que se llamaba en ese momento infracciones informáticas.
Eso fue recuperado y en el actual y vigente Código Orgánico Penal se incluye todo el capítulo de delitos contra los sistemas de información. Así que es muy importante, por lo tanto, esa es una realidad. La modificación, la alteración, el ingreso indebido a los sistemas informáticos son actos penados por la ley y por eso tiene que incluirse la propiedad de que estas plataformas sean seguras. Toda vez que, por ejemplo, el sistema notarial electrónico, por ellos pasa información clave, ¿no es cierto? En esos sistemas se almacenan información que tiene que ser resguardada, se necesita y se exige. Y una de las características que va a tener este sistema es el que sea seguro. Así que como una introducción respecto a estos temas tecnológicos. Voy a hacer un poco referencia a otros aspectos que menciona y que me gustaría también ir aclarando. Bueno, y luego ya se habla entonces, con estos antecedentes, que esto es lo que menciona la disposición transitoria 12ª de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario contra los efectos de esta pandemia, se propone, en semanas pasadas se presentó este reglamento que me parece que tiene cosas muy interesantes, empezando por el título, que habla el reglamento para la implementación progresiva. Y creo que es interesante hablar de la implementación progresiva y no de la implementación solamente, porque me parece que esto tiene que ver con una ruta, con un camino, en el que poco a poco se va a poder implementar estos servicios. Creo que esta pandemia nos ha exigido virtualizarnos, digitalizarnos. Se habla de la transformación digital en muchos ámbitos. Pensemos que, por ejemplo, en la educación fue un cambio bastante abrupto entre que los jóvenes y los niños asistían a clases presenciales y luego tuvieron que estar remotamente conectados. Lo mismo va a pasar en muchos aspectos y este es uno de ellos. Y también se habla, entonces, esta implementación progresiva para que todos estos actos, contratos y diligencias se den a través de medios electrónicos. Entonces, por eso se habla, claro, de servicio electrónico y se habla también una cosa que habla de la reducción de tarifas. Yo creo que esto es importante en general, no me voy a referir específicamente al tema tarifario notarial, que yo desconozco, pero sí me quiero referir a que normalmente está en el pensar de las personas que cuando hablamos de lo virtual tiene que tener un valor reducido. Y en cierto sentido es cierto, y me parece bien porque en general el uso de las tecnologías electrónicas y digitales, y me voy a referir como un todo eso, debería, digamos, propiciar ahorros importantes, debería propiciar mayores eficiencias. Es decir, el uso, por ejemplo, de medios electrónicos para la educación debería ser más accesible y, por tanto, también más asequible. Cuando hablo de asequibilidad, me refiero a costos menores. La salud a distancia, los medios electrónicos, la banca electrónica, por poner un ejemplo, significa que los bancos van a requerir van a tener menos costos asociados, quizás costos asociados a la tecnología, sí, pero podrían reducir algunos costos y, por lo tanto, eso significaría una reducción en costos y tarifas. En ese sentido, no estoy justificando si es bueno o malo, porque no he hecho un análisis concreto, pero en general lo que quiero decir es que los usuarios están pensando que lo electrónico tiene que ser más eficiente y, por tanto, más asequible. Dice además en los primeros artículos de este reglamento que deben considerarse las barreras tecnológicas en ciertas circunscripciones y por lo tanto los actos notariales contemplados en el artículo que luego ya se explica más extensamente se podrán realizar de manera alternativa de modo presencial a elección del usuario. Entonces aquí hay una parte que es muy importante que me parece clave, es que es el usuario del servicio el que de alguna manera definiendo si tiene o no tiene acceso a esas tecnologías hace uso de estos servicios notariales. Aquí dos cosas. La una, es cierto, a pesar de que el mundo se está digitalizando, hay lugares efectivamente que no tienen acceso a las tecnologías. Yo veía con cierto dolor y con pena hace un par de semanas, quizás un mes, cuando se inició las clases en la región costa, la ministra hablaba de que al menos un 60%, me parece que sí, de estudiantes no cuentan con la conectividad para asistir a clases virtuales. Entonces, eso demuestra que todavía falta mucho trabajo por lograr un acceso universal que se denomina a estas tecnologías básicas. Hoy por hoy estamos hablando de que el acceso a Internet es considerado a nivel mundial y en el Ecuador un servicio básico, tan básico como el agua, como la luz, como el teléfono. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, así que paralelamente, cualquier estrategia de digitalización, de virtualización, de llevarnos hacia servicios electrónicos, es fundamental trabajar en la accesibilidad de las comunicaciones. Y luego también habla algo que
me parece que hay que discutirlo y tiene que ver con la competencia geográfica, ¿no es cierto? Entonces, ahora respecto de la verificación de la declaración, que cada notario tendrá su competencia, etcétera, etcétera. Yo al respecto del derecho no voy a comentar. Lo que quiero decir es que lo virtual y lo digital empieza a romper esas barreras y entonces va a ser muy importante definir cómo va a trabajarse eso, cómo se va a verificar, etcétera, etcétera. Algo se menciona en el artículo, pero me gustaría, digamos, ponerlo sobre la mesa en la discusión, porque son temas que lo virtual empieza un poco a trastocar, empieza a cuestionar, ¿sí? Por una parte. Luego habla el artículo 3 realmente habla de la progresividad y habla de 2 etapas, ¿verdad? A mí me parece, y yo insisto, no voy a enfocarme tanto en los actos notariales que no son algo que yo domino, pero sí me gustaría hacer énfasis en los primeros. Y entonces dice, los actos que se van a poder llevar de manera electrónica son los de las certificaciones. Y entonces, como el tema de certificación sí es algo que he trabajado desde hace 15 años y me interesa, y es algo que he venido, digamos, colaborando con varios profesionales, con varias empresas, por ejemplo, del ámbito del sistema financiero, etcétera, etcétera, en las que están, por ejemplo, tratando de virtualizar o están tratando, por ejemplo, de llevar sus servicios electrónicos a la ciudadanía. Voy a aclarar solamente de manera muy rápida. Seguramente Paul, desde el punto de vista más legal, nos puede aclarar mejor, pero entender algunas cosas. Los notarios, de acuerdo al numeral 5 del artículo 18, son competentes para hacer certificaciones en todas las modalidades. Y todas las modalidades significa ¿qué cosa? Aquellas que se dan en el ámbito físico o impreso, como dice la ley, y aquellas que se dan en el ámbito digital o electrónico, ¿no es cierto? Una pregunta que me han hecho repetidamente es que si es que existe validez o pueden existir documentos híbridos. Y documentos híbridos, me preguntan, son aquellos que pueden, por ejemplo, tener una firma física y tener una firma electrónica. Y en general no se puede, y no porque, y alguien me preguntaba, pero en la ley no está dicho, no, en ninguna parte dice eso, y tienen razón, en la ley no dicen eso, pero en la práctica no se va a poder validar, y una cosa que es fundamental en un documento y en una certificación es la validación. Y la validación solo será físicamente de firmas físicas. No se puede validar físicamente una firma electrónica. Al imprimir una firma electrónica no tenemos los datos, la información, el software en este caso, para poder validar. Y de igual manera, no se puede validar electrónicamente una firma física escaneada, por ejemplo. Entonces no tiene ninguna validez. Eso solamente como para dejar ahí flotando en el aire, quizás luego Paul puede explicar con mayor profundidad, pero me parece importante que eso, que ya era una competencia de los notarios. Entiendo yo que la reforma de ese artículo fue en el año 2016, hace ya 4 años. Eso ya los notarios lo pudieron venir haciendo. Así que no es a causa o pretexto de la pandemia que este es un servicio notarial. Esto hay que hacerlo, hay que impulsarlo, hay que universalizarlo. Además, hay otros artículos respecto a que, por ejemplo, a la validez de los actos notariales a través de los medios electrónicos, que está muy bien. O sea, dice todos los actos notariales serán válidos a través de medios electrónicos. Habla también un artículo respecto a la validez o a la validación de la firma electrónica. Ahí quizá hay que hacer una aclaración. Iba muy bien este reglamento, pero en este artículo específicamente creo yo que quiso referirse no solamente a la validación de las firmas electrónicas, sino también y sobre todo a la validación de las firmas electrónicas certificadas. Porque son las firmas electrónicas certificadas las que en el ámbito notarial tienen mayor utilidad por su propiedad, efectivamente, de ser certificadas y porque, por ejemplo, la ley notarial dice que es el notario usando su firma electrónica certificada el que puede hacer uso para dar estas certificaciones de fiel correspondencia entre el original y la copia, sea física u original. Y finalmente, con esto, me parece que esta última diapositiva también hace énfasis en un tema o incluye un artículo que habla de la responsabilidad de archivar los actos y contratos y diligencias otorgadas. Aquí es muy importante porque entonces también va a ser necesario que se disponga de un archivo electrónico. Un archivo electrónico no significa un basurero electrónico. ¿A qué me refiero? Es decir, un repositorio o un lugar donde se ponen cualquier cosa. Un archivo, la palabra archivo significa organizar las cosas que tienen valor. Y obviamente todos estos actos, estos contratos, estas diligencias son algo que tiene valor.
¿Por qué me refería antes a no es un basurero? Porque miren, muchas veces nosotros con nuestra computadora personal normalmente tenemos en una carpeta todos los documentos y a veces eso sí parece un basurero porque ponemos todo, no sabemos qué vale y qué no vale. Entonces, ahora hay mayor responsabilidad. No me refiero solamente en el ámbito notarial, en general, en el ámbito personal e institucional, la obligación y la necesidad de mantener archivos, y en este caso, electrónicos y digitales, organizados. Creo que con esta sí termino. Habla también, por ejemplo, de una disposición transitoria de los medios telemáticos, así que eso es muy importante. Creo que falta otra diapositiva más. Dice, hasta que se implemente el módulo, porque claro, en una exposición dice, la Dirección de Tecnologías de Información del Consejo de la Judicatura implementará un módulo para los servicios informáticos que se expresan en uno de los artículos. Dice, hasta que se implemente, y le da un plazo de 90 días para hacerlo, los usuarios pueden solicitar estos medios a través de estos medios electrónicos y los podrán realizar solicitando previamente a través de medios telemáticos, ¿no es cierto? ¿Y por qué hice énfasis en esto? Porque hasta que no exista un sistema totalmente estructurado que dice 90 días, yo no sé, quizás, ojalá puedan ser en 90 días. A lo mejor, yo no quiero parecer futurólogo, pero a lo mejor va a tomar un poquito más de tiempo por dos razones. Mi hipótesis es porque no es algo fácil, es algo complejo, y segundo, porque va a requerir bastantes o ingentes recursos económicos. Y ahora mismo, ustedes saben que la situación del país y del mundo no es la que precisamente existen muchos recursos económicos, así que quizás yo presiento, ojalá que no se cumpla, que esto podría tomar más de 3 meses. Entonces, mientras tanto, dice la ley, este reglamento dice, los usuarios podrán solicitar estos actos notariales de manera electrónica, hacer a través de medios telemáticos. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque hoy por hoy los notarios también necesitan empezar a automatizar, a virtualizar sus canales de comunicación. Y esos canales de comunicación son muy sencillos y empiezan desde el correo electrónico, desde un formulario en la página web, desde tener página web, de tener una página en Facebook, de tener un WhatsApp y tener una persona responsable que administre esos canales, porque a través también de esos canales van a poder requerir, como dice este reglamento, las solicitudes de realización de estos actos o contratos. Así que ese es también un mensaje para todos los usuarios que deben de alguna manera exigir o recomendar o impulsar para que los notarios poco a poco vayan disponibilizando esos canales electrónicos. Bueno, ahí sí creo que era esta la última diapositiva y muchas gracias por esto. Muchas gracias a ti, estimado Hugo. Muy interesante la exposición. No sé si quieres dar algunas palabras, Sergio. No, más bien gracias. También agradecerte, Hugo, por tu intervención y aclararnos siempre estos temas tecnológicos siempre nos generan dudas y es un campo bastante minado para las personas que no entendemos mucho el tema tecnológico. Entonces, esas aclaraciones valen y son muy oportunas para tratar de ir encaminando este duro reto que tiene la judicatura y los notarios en general de adaptarse a esta nueva realidad. Gracias, Hugo. Y entiendo ahora, comenzamos con Paul. Paul, todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Solamente que me confirmes que estemos compartiendo la pantalla. Perfecto, listo. Entonces, recientemente se aprobó esta resolución 075-2020, que lo principal que ya nos ha manifestado Hugo es la implementación del reglamento al servicio notarial electrónico. Paul, si quieres puedes ponerle en modo presentación nada más A ver, veamos. Vamos a ponerle presentación. Estamos aquí, presentación. Listo. Entonces, les comentaba que las notarías y las notarias, los notarios a nivel nacional, ya debemos específicamente desde el 29 de julio, porque esta resolución da 15 días para que entre en vigencia, inclusive con la reducción de los servicios por los costos de algunos de los trámites, específicamente las materializaciones y las desmaterializaciones de los documentos que ya hemos hablado en algunos conversatorios. Sin embargo, del costo se reduce y lo vamos a ver más adelante.
El artículo 2 de esta resolución que contiene el reglamento indica una cosa muy importante que me llama la atención y que ya lo topó Hugo, es respecto a la competencia nacional y cantonal. Dice, la o el notario ejercerá su función dentro del cantón de su competencia. Esto nosotros lo tenemos bien claro, está establecido en la ley notarial. El notario no puede ejercer en otro lado que no sea en el cantón. Yo como notario del cantón Quito solamente puedo ejercer dentro del distrito metropolitano de Quito. Es más, yo no puedo ir ni a Machachi, no puedo irme ni a Mejía porque ya es otro cantón. Yo ya no puedo ser notario en otro territorio que no sea el distrito metropolitano de Quito. Y me llama la atención lo que dice, de igual manera deberá verificar que en la petición conste una declaración de la o el requiriente de que su ubicación es el lugar donde ha requerido la prestación del servicio notarial. Es decir, de conformidad a este reglamento, si es que yo estoy haciendo un contrato vía telemática, que es lo que ya nos explicó Hugo, y una persona está en un computador en otro lado, Sergio está en el Cantón Mejía, yo no podría celebrar ese acto y contrato porque mi competencia territorial no es en el Cantón Mejía. Pero si está dentro del Distrito Metropolitano de Quito, sí. Y es lo que específicamente dice este artículo 2. Entonces, esta declaración de que se encuentra dentro del Distrito Metropolitano de Quito la realiza el usuario o el peticionario o el requiriente que establece en la resolución del lugar donde pide la prestación del servicio notarial. En sí, nos aclara un poco el tema de la ubicación, sin embargo, es un poquito dejarle a un reglamento que también tenemos nosotros la ley y darle una responsabilidad al usuario. ¿Qué pasa si es que el usuario dice en su declaración que está en el Distrito Metropolitano de Quito, pero en realidad está en otro país? O está en los Estados Unidos, o está o solamente en el Cantón Mejía. ¿Sería nulo este acto o contrato realizado vía telemática por haber faltado a la verdad el usuario? O el usuario tal vez por beneficiarse del acto, del contrato, también indica que no estuvo en el lugar que indica estar. Esta es solamente es un análisis de las medidas de seguridad que debe tomar el notario al momento de celebrar un acto de contrato. Tal vez verificar un poco más, no solo con la declaración del requiriente, sino tal vez podría mandar, se me ocurre, la ubicación que tenga vía WhatsApp para el fin de verificar que se encuentra dentro del cantón. Respecto de la progresividad que tenemos en el artículo 3, sí, efectivamente tenemos dos etapas. Y esto me parece muy importante de esta resolución, ya que, como lo dijo Hugo, este cambio significativo, sustancial, debe ser realizado con la precaución del caso. No podemos iniciar la prestación del servicio notarial electrónico sin las debidas seguridades. El notario es un funcionario público que está llamado a dar certeza, seguridad de los actos y contratos que ocurre en su presencia, que solemniza con su presencia. Entonces, no está por demás todas las medidas de seguridad que pueda tomar el notario para dar esa seguridad que necesita el usuario, que por delegación del Estado la tiene el notario. Es importante que nosotros podamos verificar que esta resolución es producto, como ya lo dijo Hugo, de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Aquí lo más importante que me parece que se debe rescatar es lo que establece que en todos los actos, contratos o diligencias, la comparecencia a través de sistemas telemáticos, electrónicos o remotos tendrán plena validez y misma eficacia que la comparecencia física. Esto no está en el reglamento, pero sí está en la ley orgánica. En la ley orgánica se establece que la comparecencia vía telemática tendrá la misma eficacia que la presencia física.
Ya, esto quiero aclararles porque no se puede desvirtuar. Una cosa es validar la presencia de la persona a través de medios telemáticos y otra cosa es que el notario tenga que aceptar que cualquier persona que está vía Zoom, que está en la otra pantalla, realice un acto o un contrato. Lo único que se está manifestando es que la comparecencia sea la misma, pero no indica que el notario no tiene la obligación de evaluar la capacidad de la persona, de evaluar la libertad con la que comparece la persona, de darle a conocer la persona los efectos y resultados del acto o contrato que va a realizar vía telemática. Respecto de que la última parte que dice que será admitida como prueba en juicio, esto ya está establecido en la ley de comercio electrónico, mensajes de datos y firma electrónica, en la que se da la misma validez a los documentos electrónicos o mensajes de datos que los documentos físicos. En este sentido debemos entenderlo, no como que ya el documento que se realiza ante el notario es un título ejecutivo, es una escritura pública. No es así, porque puede hacerse una materialización que es llevarle al papel un correo electrónico, sin embargo, de eso el correo electrónico no se convierte en un instrumento público. Lo que hizo el notario es materializar ese documento, imprimirlo y certificar que es fiel copia del original, que lo materializó del documento mensaje de datos, lo materializó y lo llevó al papel. ¿Cuáles son los contratos o las diligencias que se pueden realizar en esta primera etapa, que consta el reglamento porque tiene dos etapas? La primera etapa, tenemos la protocolización de instrumentos públicos o privados por orden judicial o a solicitud de parte interesada. Aquí entendería yo que lo que vamos a tenerlo en soporte digital es la petición, que la podrá realizar, así como la realiza el abogado ahora que presenta un escrito dentro de un proceso judicial con su firma electrónica, de la misma manera ahora lo va a realizar o lo puede realizar realizando su petición de protocolización en un formato PDF y con la firma electrónica del abogado. Entonces, ese documento está firmado electrónicamente, que es un mensaje de datos que está en PDF, es enviado al correo electrónico del notario o de la notaría. El notario materializa documento validando la firma a través de los programas de validación que tenemos, que están como la validación de firma EC o del Banco Central del Ecuador, que nos permite validar la firma y con eso comparamos que esa firma pertenezca al abogado que nos está pidiendo la protocolización de estos documentos. Y este documento, una vez materializado, se protocoliza y se incluye en el protocolo físico que tenemos los notarios a nuestro cargo. Respecto del numeral 2, certificación electrónica de documento desmaterializado, es el documento físico. Desmaterializar es el documento físico, llevarlo a mensaje de datos. Para esto es importante tener en cuenta que para poder desmaterializar un documento físico, el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico en el artículo 5 establece que para poder desmaterializar cualquier documento debe contarse con el consentimiento de las partes que forman parte de este documento físico. Es decir, si tenemos un contrato de arrendamiento que queremos desmaterializar, necesariamente debemos tener el consentimiento por escrito o por medios electrónicos de los que intervienen arrendador y arrendatario para poder hacer ese contrato en formato PDF y poder certificarlo electrónicamente con la firma del notario. Lo guardamos en una flash memory y ya tenemos el documento electrónico digital con la firma electrónica del notario. En el numeral 3, certificación electrónica de documento electrónico original. No podemos los notarios certificar documentos electrónicos que no sean originales. Por eso es importante que Hugo nos indique cómo podemos nosotros determinar si se trata de un documento original. De la misma manera que si nos traen una copia simple de un título de bachiller, no podemos nosotros otorgar una copia certificada. De la misma forma debemos aplicarla a los documentos electrónicos. No podemos nosotros dar una copia electrónica de un documento electrónico que no es original.
Entonces, debemos este análisis informático, debemos los notarios y los abogados capacitarnos, porque también puede presentarse dentro de un proceso, en una prueba, documentos electrónicos que no son originales y que no tendrían validez dentro del proceso. Asimismo, en el numeral 4 vemos certificación de documento materializado desde página web o cualquier soporte electrónico. Aquí el aspecto es demasiado amplio, ya que en la página web, en la web tenemos muchos documentos, video, audio, redes sociales, y también dice, o en cualquier soporte electrónico. Esto también ya lo veníamos haciendo, pero sin embargo ya se ha regulado, ya está establecido en el reglamento, como un ejemplo, yo siempre lo pongo, es el video de una cámara de seguridad, que lo tenemos en una oficina, en un domicilio, en una empresa. El documento, el video original, es el que está en el disco duro donde se está grabando este video. Y se puede dar una copia certificada de ese video con la firma electrónica del notario para que sea presentada dentro de un juicio. Asimismo, hay que tomar en cuenta que no todos los videos se pueden certificar, no todos los audios se pueden certificar, no todos los textos se pueden certificar, ni no todos los papeles físicos se pueden certificar. Todo lo que aplica para el documento físico, aplica para el documento electrónico o digital. Puede ser falsificado un documento físico, puede ser falsificado un documento electrónico o digital. Puede tener una firma falsificada, adulterada, un documento físico, puede tener una firma adulterada, falsificada, un documento electrónico. Es por eso que la intervención del notario es para dar seguridad, dar fe de que esa copia de ese documento o esa materialización corresponde al documento original. Seguimos avanzando. En el numeral 5 habla sobre la inscripción de los contratos de arrendamiento con la petición firmada electrónicamente por el solicitante. Necesariamente el usuario deberá contar con una firma electrónica para que pueda enviar la solicitud firmada. Si no tiene la firma electrónica certificada, no podría enviar la inscripción. Es necesario la socialización de la firma electrónica, que todas las personas puedan tener, y tal vez respecto de los costos de la obtención de las firmas también debería revisarse, ya que por lo general, al menos la mayoría de contratos de arrendamiento no pasan del salario básico unificado, y resultaría muy oneroso que tenga que sacar una firma electrónica que le podría costar $50, $60, o sea, más, o una parte importante de lo que cuesta el arrendamiento. El servicio público notarial es un servicio social. Entonces nosotros debemos ver la manera cómo ayudar al usuario para que pueda tener acceso al servicio notarial. Y el hecho de que se deba contar con una firma electrónica certificada en este momento no estaría cumpliendo la función social. Respecto del numeral 6, habla de peticiones electrónicas para asentar razones y marginaciones. Esto sí me parece muy importante y que va a ser de mucha utilidad. El ejemplo que propongo es que si nosotros tenemos un poder que fue otorgado en Cuenca, ante un notario de Cuenca para vender un vehículo y se está vendiendo en la ciudad de Quito, pues vía correo electrónico se solicita al notario de Cuenca que se certifique que el poder que fue otorgado ante él no ha sido revocado. Entonces, esta razón de que no ha sido revocado es enviada con la firma electrónica del notario al correo electrónico del notario donde está realizando el acto del contrato. Entonces, ¿esto qué nos permite? Primero, el desplazamiento de la persona que está en la notaría en Quito, que tenga que irse a poner la razón de que no está revocado el poder en Cuenca. Entonces, ahorramos tiempo, ahorramos efectivamente dinero y le damos seguridad jurídica al usuario. De la misma manera es las marginaciones. Las marginaciones, asimismo, si se revoca un poder, el poder es revocado en Guayaquil, un poder que está realizado en Quito, podría marginarse también esa revocatoria mediante mensaje de datos, mediante la notificación
mediante correo electrónico de la revocatoria de ese poder. Es un paso muy, muy importante. Creo que va a ser de mucha utilidad el numeral 6 y que se va a aplicar con bastante frecuencia. Porque no necesita tener la firma electrónica del peticionario, sino que solamente va a ser una comunicación directa entre notarios, hablemos. De ahí tenemos el numeral 7, que es la suscripción de actas de requerimientos para la constitución en mora. Esto también no le veo que sea muy aplicable, ya que el acta de los requerimientos la firma el notario. Entonces, yo como notario, creo que si estoy en mi despacho y estoy haciendo mi función, voy a firmar físicamente y voy a incluir en el protocolo físico. Y no puedo hacer la notificación vía electrónica, sino que la notificación para el requerimiento es física. Entonces, en sí, el numeral 7 le veo que no va a poderse aplicar porque la notificación al requerido es en persona. Segundo, el acta que yo estoy realizando de que ya se le notificó a la persona para que cumple el acto del contrato o compareció o no compareció y se le constituye en mora, esta acta también es firmada solamente por el notario. Entonces no cabe que este documento, que esta acta sea firmada electrónicamente. Esta acta va a ser firmada físicamente y creo que no se va a poder aplicar. Respecto del numeral 8, suscripción de actas para el cumplimiento de promesa de contrato, es el mismo análisis del numeral 7. Primero, el notario debe ir personalmente a notificar en persona al requerido para que cumpla con la promesa del contrato o para que entregue la cosa debida. Y luego redacta el acta. Entonces, no va a existir una aplicación. Creo que no se va a realizar estas actas, ya que el notario lo que va a hacer es firmar físicamente. Respecto al numeral 9, me parece que sí se podría aplicar. Es más, vendría a ser la primera disposición, la primera escritura pública que se podría realizar con firmas electrónicas, porque ya hablamos de constitución de compañías y habla de que los otorgantes hayan manifestado su voluntad expresa de otorgar la escritura de forma electrónica. Ya hablamos aquí de escritura. Es el único numeral donde se habla de escritura electrónica. Hablamos de la escritura en mensaje de datos y por ende ya aquí se configura el mensaje de datos como escritura pública con la firma electrónica de las partes y la firma electrónica del notario. Esta sí vendría a ser el primer contrato digital y que vendría a ser parte de un archivo electrónico digital, como lo manifestó Hugo. El documento original, la matriz, el documento matriz, es el que debe constar en el archivo y ese, como es un mensaje de datos, debe constar en un archivo electrónico o digital. Lo mismo aplica para el numeral 10, que es la constitución de asociaciones o consorcios, que se aplicaría de la misma manera. En la última parte habla de que todas las peticiones de jurisdicción voluntaria que se presenten ante notario público o los otorgantes cuenten con firma electrónica podrán ser remitidas por vía telemática y de igual manera las y los notarios podrán receptar las correspondientes minutas presentadas por los abogados que requieran el servicio, siempre que cuenten firma electrónica. Nosotros ya estábamos aceptando firmas, minutas con firma electrónica en base a la ley de comercio electrónico, mensajes de datos y firma electrónica, que le daba la misma validez a la firma electrónica, a la firma autógrafa y la misma validez del documento físico con el documento electrónico. Entonces, se estábamos aceptando. Sin embargo, lo que se está realizando en este reglamento es reconociendo que se debería incluir o fomentar el uso de esta forma de hacer llegar las minutas y principalmente por el tema del contagio y de evitar la propagación del virus. Respecto a las peticiones, hemos tenido problemas, ya que las peticiones respecto de una salida del país, por hacerles un ejemplo, si es que se realiza vía electrónica, debería contar con la firma electrónica tanto del abogado como del usuario o del peticionario. Y no una mixtura, no puede haber documentos mixtos
que tengan una firma física y una firma electrónica, o tienen todas las firmas físicas y es un documento físico, o tienen todas las firmas electrónicas y es un documento electrónico, como lo había manifestado. El tema de la validación de la firma electrónica, en sí, el notario no es el que valida, sino lo que hace es el proceso de verificación de la validación, porque el que valida es el sistema que dice que la firma electrónica le corresponde a Paul Arellano y es emitida por el Banco Central, en fin. Este proceso de validación lo realizan las entidades de certificación, no el notario. El notario no es el que da la validez. El notario es lo que realiza el trámite informático en la que se certifica que esa firma le corresponde a otra persona. Tal vez está mal redactado este artículo, pero el espíritu es en sí lo que les estoy hablando. El artículo 6 habla sobre el archivo de actos y contratos de diligencias, habla sobre el archivo electrónico, me parece muy importante, pero debe ampliarse más y debería crearse, así como nosotros tenemos el libro de diligencias, el libro de certificaciones, el libro de otros, tenemos el protocolo, que es el libro más importante de la notaría, del notario, también debe crearse el libro digital o el libro electrónico o el protocolo electrónico, donde consten solamente las escrituras públicas electrónicas o digitales. Como vimos, ya ahí la escritura está creada en el artículo 3, entonces esta escritura no puede mezclarse ni con las peticiones ni con las minutas, porque es una escritura pública. La escritura pública está en el protocolo. La escritura pública que no está dentro del protocolo no existe, y si no existe, no vale. Entonces debe crearse, y yo estimo que se va a crear con la implementación que ya vamos a ver más adelante en el sistema informático notarial. Lo que les había hablado de la reducción de tarifas, que está en el numeral 7, el costo normal era de $2 más IVA, y ahora vemos que la certificación de documentos materializados ahora cuesta $1.50, la certificación electrónica de documentos desmaterializados $1.50 y la certificación electrónica de documento electrónico $1.50 por cada hoja anverso y reverso. Lo que me llama la atención es esto de la certificación electrónica del documento electrónico, ya que si es que nosotros tenemos un video que le certificamos en formato PDF, ¿cómo vamos a contar las fojas? No tiene fojas. O si certificamos un audio, el audio tampoco tiene fojas. Solamente se podría contar las fojas en un documento electrónico que está realizado en formato PDF. Pero como nosotros analizamos y vimos el documento electrónico, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser video y audio, pueden ser fotografías, puede ser texto. Entonces, en realidad, el costo en esta parte sí va a estar, esperemos que sea aclarado con la implementación del sistema informático notarial. Las fechas que hay que tomar en cuenta es la vigencia de esta resolución. Todavía no entra en vigencia, sino en la vigencia plena estará a partir del 29 de julio. El 28 de julio se elaborará el instructivo y entrará en vigencia. De ahí tenemos también en la resolución se establece la utilización del sistema SANIR, que empezaría el 19 de agosto, que es lo que había hablado Hugo, que podría o no aplicarse, pero es una interconexión que ya está. En sí la plataforma ya está, es más, se estableció un tiempo para la capacitación, que es hasta el 11 de agosto del 2020, y la creación del módulo de atención, que sería el 7 de octubre del 2020. Estas son las fechas que hay que tener presente. Prácticamente la próxima semana ya empieza y entra en plena vigencia los costos que ya se reducen, que es lo que vamos a empezar a hacerlo inmediatamente. Respecto de la firma de los documentos, como vimos, se va a ir implementando poco a poco. Lo que no establece con claridad, o mejor dicho, el reglamento no establece con claridad, ni la ley orgánica tampoco nos establece con claridad, es esto del principio de mediación. ¿En qué consiste el principio de mediación? Consiste en que la presencia del notario entre las
personas en los actos, contratos que autoriza o solemniza con su presencia, esto le permite al notario asegurar, ¿qué asegura el notario? La fecha en la que se está otorgando el acto, el lugar en donde se está otorgando el acto, la identidad de las personas que están otorgando el acto o el contrato, evaluar la capacidad de las personas y el conocimiento con el que se están obligando las personas que comparecen al acto o el contrato. Esto no puede hacerlo ningún sistema informático notarial, ningún sistema informático del mundo, ninguna aplicación, ningún tema de inteligencia artificial puede evaluar lo que el notario puede hacerlo con sus propios sentidos. Puede evaluar si una persona está con estado de embriaguez y no podría realizar el acto del contrato, si es que le dio la clave de la firma electrónica a otra persona. Es más, se podría utilizar una firma electrónica de una persona que ya falleció con otra persona que sepa la clave o puede utilizar la clave. Pero eso no puede pasar con el notario, porque el notario verifica primero la identidad de la persona y le da a conocer los efectos del contrato. Esto en sede judicial, porque también se está implementando, esto les hago una comparación para que nosotros tengamos claro que no es imposible, porque ya se lo está realizando. Nosotros vemos cómo se realizaban los juicios y ahora cómo realizamos los juicios, las audiencias de juicios. Eso tenemos en la parte, en la pantalla, ustedes pueden ver. Ya dejamos del lado de la presencia física, esa inmediación física se acabó y ahora vamos a la inmediación a través de la tecnología. ¿Cómo lo realizamos ahora? A través de la videoconferencia. El juez, las partes, intervienen dentro de la videoconferencia en el momento que deben comparecer, presentan las pruebas, practican las pruebas y el juez dicta la sentencia. Esta inmediación que hace el juez la está realizando a través de medios telemáticos, a través de la videoconferencia, a través del audio, se verifica la identidad de las personas, en fin. Y esta misma inmediación telemática, ahora la vamos a realizar en vía notarial. En sus pantallas vemos el notario físicamente evaluaba a la persona, cuál es el acto que va a realizar, el contrato, en este caso vemos una venta que quería vender un inmueble, en fin. Entonces le da a conocer todo el labor, el contrato, el negocio jurídico de la venta. Y en la parte de abajo vemos ya vía telemática. Es el mismo acto, el mismo negocio, pero no estamos frente a frente, sino estamos frente a frente a través de una pantalla, de un sistema, de una plataforma que vendría a ser la plataforma de video, cualquiera que se llame o la que lleguemos a implementar o se llegue a implementar esta plataforma segura por parte del Consejo de la Judicatura, vamos a llegar a esto en la que el notario va a hacer su inmediación a través de los medios telemáticos. Va a tener que primero realizar la identificación de la persona. Se me ocurre, va a tener que indicar su cédula de identidad y el notario va a tener que validar, como validamos en el sistema informático notarial y en la conexión que tenemos con el registro civil, vamos a sacar el certificado de datos biométrico y este certificado de datos biométrico tiene una fotografía, tiene la firma, tiene la fecha de nacimiento, tiene la profesión, tiene los nombres del padre, de la madre, tiene la fecha del matrimonio, si es que es casada, o casado, o si es viudo, o si es que es una persona con discapacidad. Entonces, este certificado biométrico le va a permitir al notario primero determinar la identidad de esa persona y comparar con la fotografía si se trata de la misma persona y tendrá que tomarse su tiempo a fin de explicarle los efectos y resultados del acto, el contrato que se vaya a celebrar o se vaya a realizar, como en el caso que ya tenemos de las compañías, si es que desean constituir la compañía, cuál es el capital que desean que tenga la compañía, el tiempo de duración de la compañía, quién va a ser el representante legal de la compañía, en fin, el notario va a poder dialogar con las partes, con los accionistas o con los socios y poder establecer en el documento la escritura matriz, todos los acuerdos que hayan llegado a las partes. Este documento matriz debería ser primero firmado por las partes
enviado en un formato PDF y todos deberían tener una firma electrónica y a su vez iría firmando de uno en uno. Si hablamos si son dos socios, firmaría el socio A, luego firma el socio B y luego se envía ante el notario y el notario por correo electrónico podría recibir ese documento y firmar también electrónicamente con su firma electrónica. Y como hablamos, tendría el documento en PDF con las firmas electrónicas, que sería el documento matriz de la escritura pública de constitución de compañía. Que espero que se pueda hacerlo, se incluya y se pueda realizar. Como les había manifestado, el documento digital original, el documento digital notarial, es el que tiene las firmas electrónicas. No puede tener una firma física, una firma electrónica, sino debe tener todas las firmas electrónicas y si es que no es digital, si es que es físico, deberá tener todas las firmas físicas. Y como les indiqué, el formato PDF soporta audio, video, texto, entonces podría hacerse sin problema una escritura pública en formato video, que yo creo que sería una innovación muy importante en la que, por decirles un ejemplo, se puede hacer un contrato o una declaración juramentada o una cancelación de hipoteca en video y que tenga la firma electrónica tanto de la persona que otorga como del notario autorizado. Esto es importante tener en cuenta, debe crearse el protocolo electrónico con el nombre protocolo electrónico porque como lo establece la ley notarial y el Código Civil, el documento original es el mensaje de datos y debe estar incorporado en el protocolo, ya que si no está en el protocolo, no existe, y si no existe, es nulo. Entonces debemos crear y debe crearse, yo creo que sí va a pasar esto, que se cree el protocolo electrónico. Asimismo, vemos que en el artículo 203 del COGEP indica que la prevalencia de la escritura matriz y la copia. ¿Esto por qué les pongo? Porque si nosotros tenemos un mensaje de datos firmado electrónicamente, lo materializamos y lo incorporamos al protocolo físico, lo que estamos poniendo es la copia, porque el documento original es el mensaje de datos. ¿Y qué nos dice el COGEP? Si hay una variación entre la copia y la escritura matriz, prevalecerá lo que ésta contenga. Es decir, prevalece la escritura matriz. ¿Cuál es la escritura matriz? El mensaje de datos con la firma electrónica. ¿Cuál es el documento que puede ser objeto de pericia? El documento mensaje de datos con firma electrónica. No el materializado, porque ya se materializó, ya no podemos ni verificar ni cuándo se firmó, ni si la firma electrónica era válida, ni que el mensaje esté completo y no haya sido adulterado. Esto es importante conocer. Por otra parte, ya para terminar, solamente debo indicarles que estamos pasando en una era, así como toda la sociedad ha cambiado, ha evolucionado, estamos siendo parte de un cambio sin precedentes. El crecimiento de la tecnología es exponencial versus lo que cambia la política, la sociedad, lo que la sociedad y la religión ha tenido una evolución desde la esclavitud, hablemos de los reinados, la política, los cambios sociales, del socialismo, el comunismo, ahora el socialismo del siglo XXI, el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, no se equipara ni al cambio que tiene la tecnología. La tecnología tiene un cambio tan exponencial y tan rápido que quién sabe que ahorita estamos hablando de que sea en video y después de un año ya no sea en video, sino tal vez sea algún tema como el iris del ojo o algo que se pueda realizar ya de manera más técnica y que le permita al notario cumplir su función. ¿Cuál es la función del notario? Dar seguridad jurídica en los actos y contratos que realiza o solemniza con su presencia. Con esto termino yo mi exposición, esperando que la implementación de este servicio electrónico tenga éxito y en realidad nos vaya bien a todos los notarios y a todos los usuarios. Debo indicarles que es importante el paso que está dando el Ecuador. No hay en otros países el paso
Argentina todavía no lo realiza, Brasil ya lo ha realizado, Francia lo está realizando, pero por tema de emergencia, de la emergencia sanitarias, de manera, digamos, solamente temporal. Y Quebec, Canadá, que es un híbrido también, que ya lo está realizando. Y el paso que ya hemos dado es un paso muy importante, pero que, como lo ha manifestado Hugo, hay que hacerlo bien. Así nos tomemos nuestro tiempo, pero vamos paso a paso, despacio, para que esto funcione y se pueda dar la certeza y la seguridad jurídica que la sociedad necesita. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti, Paul, siempre tan interesantes tus conversatorios, tus conferencias. Siempre estás trayendo estos temas que están siempre, que son de coyuntura, ¿no? En este caso, te hago una consulta, Paul. ¿El Consejo de la Judicatura les va a proveer el sistema a los notarios o cada notario tiene que implementar una tecnología de acuerdo a lo que considere? ¿Cómo están viendo esta situación? Bueno, como dice en la resolución, se va a implementar una plataforma segura. Esta plataforma segura la tiene que implementar el Consejo de la Judicatura y se ha establecido incluso que exista un financiamiento por parte del Estado que salga de los mismos ingresos de las tasas o aranceles notariales para que se pueda implementar esta plataforma segura. Estas plataformas la tienen, por ejemplo, en España. Es propia del notariado esta plataforma y realizan a través de esta plataforma las videoconferencias y la suscripción de determinados actos y contratos. No es tampoco de todos los actos y contratos. En España recién no están haciendo los contratos unilaterales y las constituciones de compañías. Pero aquí en el Ecuador, bueno, estamos iniciando con la constitución de compañías, pero yo creo que posterior a ello debería también ampliarse a temas unilaterales, por decirte, una cancelación de hipoteca que se realiza con frecuencia o una extinción de patrimonio familiar, que en sí no contempla un conflicto entre las partes, sino que es un acto voluntario. Entonces yo creo que debería darse ese paso. La implementación de la plataforma, lastimosamente, sí, estamos en la resolución manifiesta que debe establecer el Consejo de la Judicatura, y ahí sí le veo un limitante porque en este momento, como vemos, no hay dinero y no se podría hacer. Tal vez se va a ampliar el tema de que el notario tenga que utilizar una base, digamos, o su página web, o tal vez el Zoom, para el tema de las firmas de una constitución de compañías, que sería la única, o la constitución de consorcios, que serían los únicos dos actos ahora que se podrían realizar. Los demás no se pueden realizar vía telemática porque no tendríamos la autorización. Eso constaría ya en el paso número 2, en el siguiente paso. Perfecto. Entonces, en estos dos procedimientos, cada notario sí puede darse modo para tratar de utilizar cualquier herramienta que disponga o que encuentre en el mercado. Ahí coincido con Hugo, lo que decía en su intervención. Realmente implementar un software de esta naturaleza va a tomar mucho más allá de 90 días, o sea, esto siquiera será para un año, en el mejor de los casos, diría yo, en mi opinión personal. Pero bueno, en todo caso, lo importante es dar estos pasos, ¿no? Y el de generar este camino que necesitamos todos dar. Ya no podemos retroceder. Esto es un hito, la pandemia es un hito para la humanidad en muchos sentidos, y el empleo de la tecnología en el ámbito, en el ámbito legal, pues ya es una realidad, es un hecho, no hay vuelta atrás. Quien no se ponga al día en esta situación, en estos aspectos tecnológicos, pues simplemente va a quedar rezagado, y eso es algo que los profesionales en general, no solo los abogados, no podemos darnos el lujo de hacer, sino que siempre estar innovando, tratando de implementar tecnología. Aunque no seamos conocedores del tema, hoy más que nunca, como ayer tuvimos una conferencia bastante interesante, hay tecnología que es muy amigable,
el mismo Zoom. Ayer hablábamos del Zoom. Hasta antes de esto, de repente era un poco complicado de inicio, pero después ya es muy familiar, ya no es tan complicado, ya realmente es muy fácil de manejar y uno ya entra en esa onda. El principio, al inicio nada más es perderle el miedo a la tecnología. No sé qué tengas que decir tú, Hugo. Sí, definitivamente esta nueva realidad nos obliga a ir adquiriendo, a ir acostumbrándose a estas nuevas herramientas y sin duda es un proceso de ir apropiándose de estos usos. Así que esta es la nueva normalidad, esta nueva normalidad donde lo virtual y lo digital va a ser un poco el punto más dominante. Perfecto. Y sabes que lo más complicado, lo que le veo yo, Sergio y Hugo, es poder analizar los documentos electrónicos originales. Y necesariamente el abogado y el notario va a tener que capacitarse en informática para poder identificar un documento electrónico original. Porque asimismo, como se puede falsificar un documento físico, se va a falsificar. Es más, ya se falsifican firmas electrónicas, el hackeo que hubo recién en Twitter, imagínate. Entonces, no se diga para intentar cometer un delito. Lo que estás tomando, digamos, el tema amerita otra charla, otra charla porque es, digamos, muy amplio. Hay varias cosas solamente para no dejar flotando algunos temas. La una es que si un documento original está firmado con firma certificado, no es necesario ni siquiera certificar, ya es el original. La otra es que el documento puede estar firmado sin certificación, es decir, por ejemplo, un correo electrónico podría estar anexado a su firma electrónica o una página web URL, entonces ahí tiene sentido que el notario certifique mediante su firma ese documento original, firmado, pero no con certificado de firma. Luego, es casi imposible falsificar un certificado de firma. Lo que podría pasar es que sea un certificado no válido. Existen muchos, lo que se llaman certificados electrónicos autofirmados, los cuales no están mal, pueden ser más utilizados. Es decir, alguien privado puede certificar su identificación y puede ser útiles en algunas cosas. En algunos ámbitos pueden ser interesantes. Sin embargo, si las personas no son cuidadosas, como tú dices, Paul, el notario no está acostumbrado, no sabe cuál es el proceso, el trámite de utilizar una herramienta informática de validación, porque quien valida es la entidad certificadora, él lo que está haciendo es verificando que esa validación esté activa y no esté revocado, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando puede haber este problemita, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede dar este problema de que se utilice, por ejemplo, certificados autofirmados, y que si no verifica quién es la entidad certificadora, le está dando una validez que no es necesaria. Entonces, sí es un tema a seguir tratando, pero es cuestión de ir entendiendo los conceptos, aplicando las tecnologías y poco a poco darse cuenta que esta es, como insisto nuevamente, los nuevos instrumentos que tanto abogados, usuarios y el público en general vamos a tener que aplicar. Lo que deberíamos hacer, estimado Hugo, es así un ejemplo práctico, compartir en la pantalla, cómo le firmas tú, firmo yo, firma Sergio allá, Justamente. hacemos la escritura, hacemos una escritura pública en vivo. Sí, en vivo, en línea. De hecho, gracias, te me adelantaste, Paul, yo ya estaba pensando, se habla de la implementación de la firma, todos vamos a tener que tener firmas electrónicas, si queremos aprovechar también estos nuevos servicios que van a tener las notarías. Me imagino que la sociedad civil va a tener que tener su firma electrónica. Los abogados están en este momento justamente en ese proceso, y les invito desde ya para que hagamos una nueva conferencia práctica. Hugo, entiendo que podríamos llevar a cabo eso en un evento, como esto, en vivo, el paso a paso de cómo se genera el poder plasmar la firma electrónica en un documento. Muchos abogados podrán tener su firma electrónica, pero todavía no conoces cómo hacerlo, cuál es la forma de proceder. Entonces, desde ya les invito para ir organizando un nuevo evento y hagamos un asunto práctico, ¿les parece? Perfecto. Ahí yo entiendo que Paul tiene su firma electrónica. Yo también me había obligado hace un par de años a sacar la firma electrónica para la facturación. Sergio, tú tienes que estar listo con tu firma electrónica. La tengo. Entonces, ahí se puede, hay muchas alternativas. Se puede desde pasarnos por correo electrónico, pero en sistemas, por ejemplo, más institucionales, como por ejemplo un banco o una entidad financiera, se recomienda más bien crear plataformas en donde converjan los comparecientes. Ya esas soluciones ya son muy
comunes, por ejemplo, una a nivel internacional es DocuSign, en donde la gente no es que recibe el documento, se baja, firma, envía otra vez, porque esa gestión documental de documentos firmados puede ser caótica luego. Luego no sabes cuál era la versión, por más firmada que esté, dónde está guardada. Entonces, lo que se sugiere es tener plataformas, repositorios de gestión de documentos firmados. Así, hay muchos casos de eso, realmente ya en la implementación. Y como dice Paul, sería muy interesante ver ya las pantallas, los botones que hay que aplastar. Eso aclara muchas dudas también. Bueno, pues no se diga más. Ya he invitado, Hugo, a una nueva conferencia para hacer esto, práctica. Hagamos la segunda parte. No, sí, claro. Segunda, tercera, las que sean necesarias realmente. Hace falta estos, de repente, micro talleres, micro capacitaciones. ¿Para qué? Para que las personas nos vayamos familiarizando con el uso de las firmas electrónicas, de la tecnología. Ahí lo que dice Paul es lo importante y quizá también sea necesario. El uso, por ejemplo, de la firma C, que es obligatoria para el Poder Ejecutivo al menos. Por ejemplo, los otros poderes no dicen si es obligatorio. En general, fue una herramienta desarrollada por el Ministerio de Telecomunicaciones. Es bastante simple, sirve para estampar la firma, sirve para validar, verificar el documento y sirve para validar. Son 3 funcionalidades que tiene. O sea, aparentemente es sencilla, pero no es sino hasta cuando se lo implementa y se lo utiliza que uno entiende cómo funciona. Y además ahí incorpora una cosa que estoy viendo, he tenido muchísimas consultas estas semanas respecto al famoso código QR. Si el código QR es firma o no es firma. No, entonces, para no dejarles con la inquietud a las personas que están asistiendo, les vamos a decir que el código QR no es firma a menos que esté vinculando información que, como dice la ley, identifique al autor, pero en general no es firma. Muchas veces tiene un uso ornamental porque parece más seguro el documento, pero también, igual que una firma y un certificado, hay que validarlo. Así que, sobre todo porque hoy estoy viendo muchísimos, me llegan documentos con códigos QR y uno dice, uy, qué bueno, ha estado firmado, y no necesariamente implica que eso. Así que Sergio, hay muchos temas de aquí para largo, así que con gusto a las órdenes. No, pues Hugo, ya, gracias Paul, más bien por habernos presentado a Hugo. Conéctalo, tiene de alguna manera ese objetivo de poder ser un partícipe, de ayudar a la comunidad legal, ¿sí? En muchos aspectos, en difundir información y poder darles de alguna manera, ayudarles con todos estos temas tecnológicos, temas de conocimiento, de habilidades blandas, bueno, en fin, realmente es poder contribuir a toda la comunidad legal en muchos aspectos y que son necesarios hoy por hoy. Gracias, Paul, gracias, Hugo, nuevamente, y pues desde ya ha tomado la palabra para una próxima conferencia. Te damos firmado electrónicamente. Listo. Ya pues, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio, gracias, Hugo, y gracias a todas las personas que se han conectado en Facebook Live y también en la plataforma Zoom. Como quedamos para una próxima, yo creo que no vamos a contestar preguntas por ahora. No, en la próxima será bastante práctico y ahí sí creo que van a bombardearnos de preguntas y bueno, de eso se trata. Muy bien. Listo. Un abrazo para todos. Tengan ustedes buenas noches, buen fin de semana, nos vemos la próxima semana. Igual, gracias.